Buenas tardes, bienvenidos a NotiProc, el noticiero que te entretiene, te informa y expande tu conocimiento. En el día de hoy vamos a dar un recorrido por el simple pero maravilloso mundo de las células procariotas, conociendo su estructura y su función. No siendo más, arranquemos con el noticiero. Vamos a empezar hablando de la estructura de las células procariotas. Principalmente los seres vivos están formados por células. Algunos son pluricelulares como las plantas y los animales, pero otros como las bacterias son unicelulares. Existen dos clases de células. Las procariotas son evolutivamente más antiguas y no han sido capaces de asociarse para formar organismos pluricelulares, por lo que se hallan en la naturaleza, como seres unicelulares constituyendo las bacterias. Las procariotas son las primeras células que surgieron en el planeta y por lo tanto las que poseen una organización más sencilla. Estas poseen un tamaño menor a 10 micrómetros, son constituidas por una membrana plasmática y una estructura por fuera de la misma, que la envuelve completamente, denominada pared celular. Una de las bacterias más conocidas es la E. coli, cuyo tamaño celular es de aproximadamente 2 micrómetros de longitud y posee una forma ligeramente alargada, coco-vacío. La pared celular está constituida por proteínas, lípidos y polisacáridos, y es la única estructura de soporte de la célula bacteriana. También tenemos las cianobacterias. Las procariotas tienen una forma típica y son células muy pequeñas. La forma es útil para diferenciar las células procariotas y el tamaño tiene unos importantes efectos en su biología. Una bacteria con morfología esférica u ovoide se llama coco y cuando tiene forma cilíndrica se denomina bacilo. Algunos bacilos se curvan en forma espiral y se llaman entonces espirilos, y algunos cocos forman cadenas largas como streptococos. Varios grupos de bacterias pueden ser inmediatamente reconocidas por las formas peculiares de las células individuales. Ese es el caso de las espiroquetas. Esta imagen se considera como una muestra de morfología representativa de células procarióticas, pero son posibles muchas variaciones de estas formas básicas. Por ejemplo, aunque un bacilo es una célula que es más larga en una dimensión que en otra, hay bacilos anchos, estrechos, largos y bacilos cortos. Por tanto, las morfologías forman un amplio rango, aunque algunas formas son más corrientes que otras. Aparte de tener en cuenta la morfología de las procariotas, también se debe tener en cuenta el movimiento microbiano. Muchas células pueden moverse por sí mismas y la movilidad les permite desplazarse hasta alcanzar diferentes partes de su medio. Muchos procariotas son móviles mediante natación y esta propiedad se debe a una estructura llamada flagelo. El flagelo funciona por rotación, impulsando a las células a través de un medio líquido. Bueno, continuando el estudio con los flagelos y la movilidad, la disposición de los flagelos varía según las bacterias. En la flagelación polar, como se puede ver en las dos primeras imágenes, los flagelos se localizan en uno o ambos extremos de la célula. En ocasiones, de un extremo de la célula puede surgir un penacho de flagelos, disposición que se llama flagelación lofótrica. Por otra parte, en la flagelación perítrica, los flagelos se distribuyen por varios lugares en la superficie celular. El tipo de flagelación polar o perítrica se utiliza a menudo como criterio de clasificación bacteriana. En cuanto a la estructura flagelar, el filamento de los flagelos bacterianos se compone de subunidades de una proteína llamada flagelina. Un flagelo consta de varios componentes y se mueve por rotación. Como se ve en la imagen, en la base del filamento existe una región más ancha que se llama gancho, el que está de color rosado, que consta de un tipo único de proteína y cuya función es unir el filamento a la parte motora del flagelo, que son las bolitas, el filamento son las bolitas amarillas. El motor del flagelo se ancla en la membrana citoplasmática y en la pared celular y está constituido por un eje central que atraviesa una serie de anillos. Los vamos a ver a continuación. En bacterias gram negativas existe un anillo externo que está anclado en la capa de lipopolisacáridos, es el anillo L, de color verde claro. Otro en la capa de peptidoglicano de la pared celular, el anillo P, el que le sigue, y una tercera serie de anillos internos llamados anillos SM, que se localizan en la membrana citoplasmática y en el citoplasma respectivamente. En bacterias gram positivas que carecen de membrana externa, solo se presenta el par de anillos internos. Alrededor del anillo más interno y ancladas en la membrana citoplasmática existe una serie de proteínas llamadas proteínas MOD,
y son las de color café que se ven en los extremos. Finalmente, otro conjunto de proteínas llamadas proteínas free funciona como un conmutador del motor flagelar, invirtiendo la rotación del flagelo en respuesta a señales intracelulares. Esas proteínas free son las que están entre las proteínas motor. Aproximadamente 3.000 millones de años, las formas de vida primitiva... Hace aproximadamente 3.000 millones de años, las formas de vida primitiva absorbían energía del sol, y los microbios submarinos crearon un pigmento verde llamado clorofila, que les permitía captar la luz del sol y producir una reacción química, convirtiendo el dióxido de carbono y el agua en alimento. Este proceso es conocido como fotosíntesis y le permitió a este tipo de bacterias multiplicarse en una de las primeras estructuras sobre la Tierra, convirtiéndose en organismos capaces de realizar fotosíntesis. Estas bacterias fueron las cianobacterias. Las cápsulas son estructuras superficiales viscosas o mucilaginosas. Generalmente contienen glucoproteínas y un gran número de polisacáridos diferentes, incluyendo polialcoholes, aminoazúcares y ácidos urónicos. Se denomina cápsulas si es rígida e integral, capa mucilaginosa si es flexible y periférica, y biopelícula si se encuentra en la superficie de la membrana. La pared celular es una estructura crítica para las células bacterianas, de modo que la mayoría no pueden vivir sin ella. Esta facilita la resistencia a la presión, evitando una lisis osmótica y además otorga la forma y la rigidez de la célula. Si bien existen bacterias que pierden su pared celular y se vuelven amorfas. Desde este panorama terminaré abordando el tema que había dejado en el estudio, las cápsulas. Este tipo de cápsula bacteriana es una capa que se forma en la parte externa de la pared de la mayoría de las bacterias. Protege la desecación, del ataque de anticuerpos del hospedador y de la fagocitosis por los glóbulos blancos, lo que aumenta la virulencia de las bacterias encapsuladas. Otras propiedades importantes que estas cápsulas le confieren a las bacterias son la adhesión a las células hermanas, generando microcolonias y consorcios, y además de esto, la adhesión a sustratos inertes o vivos, lo que permite la colonización de sus nichos ecológicos, es decir, la posición de dichos sustratos en un ecosistema. Como ya lo había mencionado en el estudio y en la ampliación de la noticia, además de las paredes celulares, las células procariotas pueden tener otras capas o estructuras más externas en contacto con el medio, por ejemplo las cápsulas, y también la capa S o capa superficial paracristalina. Esta es una capa que muchas eubacterias, sobre todo gram positivas, envuelve a la pared celular formada por el ensamble regular de subunidades idénticas de proteínas o glicoproteínas. En gram negativas, esta se une a la membrana externa, mientras que en gram positivas lo hace al peptidoglicano. Esta capa cumple papeles importantes como lo son la protección contra bacteriófagos y la fagocitosis, resistencia a pHs bajos, barrera para las sustancias de alto peso molecular y estabilización de la membrana. Además, proporciona zonas de adherencia para las exoproteínas y posee un compartimiento periplasmático en los procariontes gram positivos junto con el peptidoglicano y la membrana citoplasmática. Ahora bien, la membrana citoplasmática es una bicapa lipídica que delimita todas las células. Está formada por fosfolípidos, glicolípidos y proteínas que rodean, delimitan, da forma y contribuyen a mantener el equilibrio entre el medio intracelular y el medio extracelular de las células. Está compuesta por dos láminas que sirven de contenedor para el citosol y los distintos compartimientos internos de la célula, así como también otorga protección mecánica. La principal característica de esta barrera es su permeabilidad selectiva, lo que le permite seleccionar las moléculas que deben entrar y salir de la célula. De esta forma se mantiene estable el medio intracelular, regulando el paso de agua, iones y metabolitos, a la vez que mantiene el potencial electroquímico, es decir, haciendo que el medio interno esté cargado negativamente. La membrana plasmática posee receptores químicos que se combinan con moléculas específicas que permiten a la membrana recibir señales y responder de manera específica, por ejemplo, inhibiendo o estimulando actividades internas como el inicio de la división celular, la elaboración de más glucógeno, el movimiento celular y la liberación de calcio de sus reservas internas. La pared celular está constituida por proteínas, lípidos y polisacáridos que le brindan soporte a la célula. Todas las bacterias tienen un componente común, el peptidoglicano, que está formado por cadenas de dos azúcares.
la N-acetilglucosamina y el N-acetilmurámico, unidos a cortas cadenas de aminoácidos, las cuales a su vez se unen por enlaces interpeptídicos. Las bacterias se dividen en dos grandes grupos, gram positivas y gram negativas. Gracias a la tinción de gram es posible diferenciar estos dos tipos. Con esa tinción, las gram positivas aparecen en color púrpura, mientras que las gram negativas presentan color rojo. Ambos tipos de células tienen en común la presencia de peptidoglicano o mureína en su pared, compuesto solamente encontrado en bacterias y que forma una capa rígida responsable de la resistencia a la pared celular. Nunca se ha encontrado en las paredes de las arqueas o en eucariotas. Las células gram negativas tienen en su pared una capa adicional. El peptidoglicano solo constituye alrededor del 10% de la misma. El resto de la pared está formada por una capa compleja. Estas células tienen dos áreas separadas con una membrana adicional, además de la membrana celular. Hacia afuera de la membrana citoplasmática hay un área abierta llamada periplasma que contiene varios tipos de proteínas. Por fuera de ella hay una fina capa de peptidoglicano y externamente a este está la membrana adicional denominada membrana externa. El peptidoglicano en células gram negativas contiene menos enlaces cruzados con puentes no peptídicos. Al peptidoglicano se enlaza covalentemente lipoproteínas que tienen una unión en la membrana externa, de manera que el peptidoglicano tiene un fuerte enlace a la membrana externa. La membrana externa es una bicapa lipídica similar a la membrana celular. Contiene lípidos y proteínas, pero también lipopolisacáridos ubicados hacia la cara externa, lo que diferencia ambas caras de la membrana. Los polisacáridos son muy importantes para el hombre, dado que cuando están libres en solución son tóxicos y se denominan endotoxinas. En las células gram positivas, la pared es más gruesa y el peptidoglicano representa hasta el 90% de la pared, aunque pequeñas cantidades de ácidos teicoicos suelen también formar parte de la misma. Los ácidos teicoicos son polialcoholes unidos por ésteres de fosfato. Una gruesa capa de peptidoglicano constituye la mayoría de las gram positivas. Debido a ello, estas células son muy sensibles a la acción de la lisozima, enzima que destruye el peptidoglicano, o la penicilina, antibiótico utilizado para infecciones causadas por bacterias debido a que inhibe la síntesis de la pared o sus derivados. Por último, a diferencia de las bacterias, las arqueas no presentan peptidoglicano y membrana externa típica. En la mayoría de arqueas, la pared se compone de proteínas de superficie que forman una agrupación rígida de moléculas proteicas que cubren el exterior de la célula, denominada capa S. Esta capa ofrece una protección química y física y puede servir de barrera, impidiendo que entren en contacto macromoléculas con la membrana celular. Además de la capa S, la pared celular de las arqueas presentan un polisacárido parecido al peptidoglicano llamado pseudomureína, formado por N-acetilglucosamina y el ácido N-acetiltalosaminurónico. Gracias a esta diferencia con las bacterias, las arqueas son resistentes a la lisozima y a la penicilina. A menudo, las células procariotas presentan gránulos y otras inclusiones que actúan como reservas de energía o como depósitos de precursores para los componentes macromoleculares y estructurales. Estas inclusiones suelen estar encerradas en membranas atípicas que las separan del resto de las células. Algunas especies del dominio bacteria producen intercelularmente una estructura especializada llamada endospora durante un proceso denominado esporulación. Las endosporas son células diferenciadas extraordinariamente resistentes al calor, a agentes químicos y a la radiación, que funcionan como estructura de supervivencia, capacitando así al organismo para resistir condiciones adversas, como temperaturas extremas, desecación, limitación de nutrientes y muchas más. Representa el ciclo viviente del ciclo de vida bacteriano del tipo célula vegetativa, endospora, célula vegetativa. Continuando con la parte de inclusiones, ahora les hablaremos del tipo de ellas. Una de las inclusiones más comunes de los procariotas consta del ácido polibeta hidroxobutírico, el PHB,
Los monómeros unidos del PHB forman largos polímeros, cuyas moléculas se agregan formando gránulos denominados ácido polibeta-hidroxalcanoatos, PHA. Pueden actuar como reserva de carbono y energía. Los PHA se sintetizan cuando en el medio hay un exceso de carbono y se hidrolizan para su utilización en la biosíntesis de esqueletos carbonados o para fabricar ATP cuando las condiciones lo requieren. Otro producto de reserva es el glucógeno. Como los PHA, el glucógeno es un depósito de carbono y energía que se acumula cuando el carbono está en exceso en el medio y se consume en condiciones de limitación de carbono. Se puede acumular azufre elemental dentro de la célula en glóbulos que persisten mientras esté disponible la fuente de azufre. Estos gránulos de azufre se desaparecen gradualmente a medida que el azufre es oxidado a sulfato. Se forman en el periplasma de la célula más que en el citoplasma. Algunas bacterias se orientan en un campo magnético porque poseen magnetosomas. Estas estructuras son partículas intracelulares del mineral férrico magnetita, que convierten a las células que lo poseen en un dipolo magnético, permanentemente sometido a la influencia de cualquier campo magnético. Ahora vamos con las esporas. ¿Cómo es la formación de espora y su germinación? Durante la formación de una espora, la célula vegetativa se convierte en una estructura inerte y termorresistente. Las células no esporulan cuando están en crecimiento, sino cuando cesa el crecimiento debido a la separación de un nutriente esencial. Este proceso ocurre en 3 pasos: la activación, la germinación y el crecimiento. En el proceso de esporulación hay una serie de procesos complejos de diferenciación. La esporulación puede dividirse en varias fases. La primera fase es la formación del filamento. La segunda, formación del septo. Tercera fase, formación de la fosforespora. Cuarta fase, formación de la corteza. Quinta fase, síntesis de las cubiertas. Sexta fase, maduración de la preespora o endospora. Y séptima fase, liberación de la espora. En este GIF podemos ver que la capa más externa es el esosporio. Por debajo se encuentra la cutícula y por debajo de esta se localiza el córtex y más internamente está el núcleo. Las endoesporas activadas quedan condicionadas a germinar cuando se colocan en presencia de nutrientes adecuados, como algunos aminoácidos. La germinación supone la pérdida de refrigerancia de la espora y la pérdida de resistencia al calor y a compuestos químicos, lo que lleva a formar las células vegetativas. Buenas tardes, eso ha sido todo por hoy. Culminamos nuestro noticiero con esta vista panorámica. Recuerden de ver nuestra emisión de NotiPro.